La última actividad de la asignatura tiene que ver con el tema 6. En ella nos dicen que supongamos que estamos leyendo un fichero de disco a una velocidad de 100 MB por segundo, nos dicen que la frecuencia del procesador es de 2 GHz y nos piden que calculemos el porcentaje de CPU que consume el manejo de la entrada-salida para dos estrategias. Una de ellas es llevar a cabo las transferencias a través del método de interrupciones. Nos dicen que el tamaño de bloque es de 8 palabras de 4 bytes y que la rutina de manejo de la interrupción requiere en total 1000 ciclos de CPU. La segunda estrategia es utilizar el método de DMA con tamaño de bloque de 32K. Nos dicen que la rutina de inicialización de cada transferencia necesita 2000 ciclos, mientras que la rutina que se ejecuta cada vez que se termina una transferencia, cada vez que llega la interrupción, requiere 1000 ciclos. Además, nos piden que para cada uno de los métodos indiquemos durante cuánto tiempo se ha utilizado la CPU para cada transferencia de datos y el tamaño del fichero es de 4 GB. Y por último, que calculemos el tiempo total que tarda en leerse el fichero de 4 GB usando el método de DMA. Vamos a empezar calculando qué porcentaje del tiempo de la CPU lo estamos empleando en las operaciones de entrada-salida cuando estas las manejamos a través del método de las interrupciones. Recordad que nos dice el enunciado que la velocidad a la cual estamos leyendo el fichero de disco es de 100 MB por segundo. Dado que nos dicen que el método de las interrupciones requiere una interrupción por cada bloque y sabemos que el tamaño de bloque, a partir de lo que nos pone el enunciado, es de 8 palabras de 4 bytes cada uno, o lo que es lo mismo 32 bytes, nosotros podemos calcular el número total de bloques por segundo, o lo que es lo mismo, el número total de interrupciones por segundo que se generarían para poder leer el fichero a esa velocidad que nos dan al principio. Entonces, el número total de interrupciones por segundo lo obtenemos dividiendo el número total, la velocidad de lectura por segundo entre el tamaño de bloque. En este caso, la velocidad de lectura por segundo estamos hablando de 100 MB por segundo, el tamaño de bloque estamos hablando de 32 bytes, haciendo la división nos sale que el número de interrupciones por segundo es de 3,125 por 2 elevado a 20. Cada una de estas interrupciones, también nos dice el enunciado, requiere la ejecución de una rutina de servicio a la interrupción que necesita un total de 1000 ciclos de CPU. Por tanto, el número total de ciclos de CPU que por segundo estamos dedicando a la ejecución de la rutina de servicio a la interrupción y por tanto a lo que sería la operación de entrada-salida, sería el resultado de multiplicar el número total de interrupciones por segundo por esos 1000 ciclos que necesitamos pues, para gestionar cada una de las interrupciones. El resultado total nos sale 3125 por 2 elevado a 20 ciclos por segundo dedicados a la interrupción. Dado que nos dicen que la frecuencia del procesador es de 2 GHz, nosotros sabemos que en un segundo el procesador es capaz de ejecutar 2 por 10 elevado a 9 ciclos. De estos 2 por 10 elevado a 9 ciclos, 3125 por 2 elevado a 20 estarían dedicados a la entrada-salida. Por tanto, fijaos, si calculamos el porcentaje de ciclos que estamos dedicando a la entrada-salida, simplemente sería dividir el número total de ciclos por segundo que se están dedicando a la interrupción entre el número total de ciclos por segundo que es capaz de generar la CPU. En este caso nos saldría 1,6384, lo que significa, daos cuenta que el numerador es mayor que el denominador, o lo que es lo mismo que es inviable tratar la entrada-salida de esta manera, puesto que se requerirían un número mayor de ciclos por segundo del que realmente el procesador es capaz de generar. Consideremos ahora el método de DMA. La forma de proceder es prácticamente idéntica a la que hemos visto antes, lo que pasa es que en este caso los bloques son más grandes, estamos hablando de bloques de 32K y además por cada uno de estos bloques requerimos que la CPU ejecute al principio de la transferencia una rutina de inicialización del controlador de DMA que necesita 2000 ciclos de CPU y al final, es decir, una vez la transferencia ha sido completada y el controlador de DMA ha generado la interrupción correspondiente, la CPU deberá ejecutar
ejecutar la rutina de servicio a la interrupción, que en este caso requiere 1000 ciclos de CPU. Entonces recordad que la velocidad de lectura a la cual, bueno, pues veníamos leyendo el fichero era de 100 megabytes por segundo. A través de este método de DMA, recordad que por cada uno de los bloques de 32K necesitamos una operación de inicialización del controlador de DMA y luego la ejecución de la rutina de servicio a la interrupción. Recordad que el tamaño de bloque nos dicen que son 32K, lo que es lo mismo 32 por 2 elevado a 10 bytes. A partir de estos datos, fijaos que nosotros podemos calcular el número total de bloques que están siendo leídos por segundo. Simplemente dividimos la velocidad de lectura entre el tamaño de bloque, o lo que es lo mismo 100 por 2 elevado a 20 bytes por segundo entre 32 por 2 elevado a 10, que es el tamaño del bloque. Entonces esto nos dice que por segundo se están leyendo un total de 3,125 por 2 elevado a 10 bloques. Por cada uno de estos bloques hemos dicho que la CPU tiene que dedicar un total de 3000 ciclos, que es la suma del número de ciclos que requiere la rutina de inicialización de cada transferencia y los 1000 ciclos que requiere la ejecución de la rutina de servicio a la interrupción. De tal manera que, fijaos, nosotros podemos calcular el número total de ciclos de CPU que están siendo dedicadas a la entrada-salida por cada segundo, simplemente multiplicando el número total de bloques por segundo por los ciclos por bloque. En este caso nos quedaría un total de 9.600.000 ciclos por segundo dedicados a la entrada-salida. Sabemos también que el tiempo, la frecuencia de lo que es la CPU es de 2 GHz o lo que es lo mismo el número total de ciclos por segundo que la CPU es capaz de ejecutar es 2 por 10 elevado a 9. De esta manera, para calcular el porcentaje total de ciclos de CPU que están siendo dedicados a la entrada-salida, lo único que tenemos que hacer es dividir los 9.600.000 ciclos por segundo que están siendo requeridos para la entrada-salida entre el número total de ciclos que la CPU es capaz de ejecutar en cada segundo, o lo que es lo mismo 2 por 10 elevado a 9. El resultado es que el porcentaje de CPU que estamos dedicando a entrada-salida, en este caso con las transferencias de DMA, sería de un 0,48%. Nos dicen ahora que calculemos para cada uno de los dos métodos anteriores cuánto tiempo se ha utilizado la CPU para la transferencia de los datos para un fichero de tamaño 4 GB. Entonces, en el caso concreto del método de las interrupciones, hemos visto que no podemos aplicarlo a la lectura del fichero a esos 100 megabytes por segundo. Simplemente el número de interrupciones por segundo que se generarían sería tan grande que la CPU sería incapaz de ejecutar todo el trabajo requerido por la entrada-salida, con lo cual no podría manejar la lectura del fichero de esta manera. Para el caso concreto del método del DMA, tened en cuenta que el número de bloques que configuran ese fichero de 4 GB lo podemos calcular simplemente dividiendo los 4 GB entre los 32K, que es el tamaño de bloque que vimos. Entonces, total, el número de bloques que serían transferidos para el fichero de 4 GB serían 131.072. Puesto que para cada uno de esos bloques necesitamos un total de 3.000 ciclos de CPU, recordad los 2.000 de la rutina de inicialización más los 1.000 de la rutina de servicio a la interrupción, fijaos que podemos calcular el número total de ciclos de entrada-salida que la CPU tendría que ejecutar para la transferencia de ese fichero de 4 GB. Simplemente multiplicamos los 131.072 bloques por los 3.000 ciclos de CPU que necesitamos por cada uno de esos bloques. Ahora, puesto que la frecuencia de funcionamiento del procesador es 2 GHz, podemos calcular lo que vale el tiempo de ciclo, simplemente calculando pues, la inversa de esa frecuencia. El tiempo de ciclo nos quedaría 5 por 10 elevado a 10 segundos. Multiplicando ese tiempo de ciclo en segundos por el número total de ciclos que hemos calculado, nos sale la cantidad de tiempo que la CPU está dedicando a lo que serían las operaciones de entrada-salida para la lectura de ese fichero de 4 GB, que en este caso es de 0,1966 segundos. Por último, nos dicen que calculemos el tiempo total que necesitamos para leer el fichero de 4 GB
utilizando el método de DMA. A ver, en este caso, fijaos que lo único que tenemos que recordar es que la velocidad a la cual estamos llevando a cabo la lectura del fichero es de 100 megabytes por segundo. Dado que el tamaño es de 4 gigas, nosotros podemos calcular el total de segundos que necesitamos para transferir ese fichero de 4 gigas, simplemente dividiendo el tamaño total del fichero entre la velocidad a la cual estamos realizando la lectura.